Listo, chicos. Entonces, en cuanto a la circulación de los seres vivos, yo quiero pues preguntarles ahí específicamente a alguien que me ayude explicando el proceso. O bueno, vamos a hacer más hacia los conceptos que aprendimos las dos últimas clases. ¿A qué hace referencia cuando decimos que en el alveolo hay un proceso de difusión? ¿Alguien que me quiera explicar ese proceso o lo selecciono yo? Entonces, si por favor me colaboran. Listo, entonces, Samuel, ¿me podrías colaborar de pronto explicando el proceso que se da en los alvéolos? Samuel Rueda. Activamos el micrófono, por favor. ¿Cómo es el proceso? Exacto. De los alvéolos es el que lleva la... Pero, o sea, ¿cómo? ¿Me podrías explicar cómo es el intercambio gaseoso ahí en los alvéolos? ¿No? ¿No recuerdas? Listo. A ver, Sara Triana, ¿me colaboras con ese proceso? ¿Cómo se da el intercambio gaseoso en los alvéolos? Se pueden apoyar con los apuntes y si los tienen ahí, pues dado que mientras que yo les voy presentando pues las diapositivas con la información, la idea es que vayamos tomando los apuntes mientras se va dando la explicación, ¿listo? Entonces, voy a seleccionar entonces a otra persona. Por favor, todos activamos cámaras nuevamente. Harrison, Emanuel, Janis, todos activamos cámara. Gracias. Entonces, en ese sentido, a ver, Diana Cárdenas, ¿me podrías hacer el favor de explicarme cómo se da el proceso de difusión en los alvéolos? Acordémonos que son estos. Apoyémonos sobre esta imagen. ¿Cómo es el proceso de difusión? Señora, ¿te puedes apoyar en la imagen? Profe, yo, profe. ¿Quién me está diciendo, profe, yo por allá? Harris. Listo, a ver. Harrison. Por lo que he visto por la imagen, significa que la sangre con pobre oxígeno y rica en CO2, o sea que no ha sido procesada, entra y luego sale rica en oxígeno. O sea, pasa como por un proceso de oxigenación. Sí, pero entonces ¿me podrías explicar cómo es? Porque sí, o sea, acordémonos que pues el oxígeno entra pues a nuestros pulmones y demás, pero ¿cómo es que se hace ese proceso por lo menos en esta partecita de acá, ¿cierto? Les había explicado las dos últimas clases cómo era el proceso de difusión. No, ni idea. ¿No se acuerdan? ¿No tomaron apuntes? Listo. Entonces, alguien que me pueda explicar rápidamente características principales de cada uno de estos partes del sistema circulatorio. Es importante que las tengamos en cuenta porque esas características básicamente nos están arrojando cómo es el proceso de circulación en nuestro organismo. Entonces, si nosotros no tenemos claras las características y su funcionamiento, pues entonces no estaríamos comprendiendo en totalidad cómo es el proceso de circulación. Entonces, quisiera saber cuál
de estas es la estructura, por ejemplo, que presenta mayor ramificación, ¿sí? Cuando yo estoy hablando que cada vez que nos alejamos del corazón va a haber mayor ramificación, ¿qué significa? ¿Cómo se estarían llamando estas venas y arterias que son más delgadas? A ver, Harris, Cap- dime. Capilares. Los capilares, ¿cierto? Entonces, a medida que nos vamos alejando del corazón, las venas y las arterias se van a ir ramificando muchísimo más, ¿sí? Hasta que van a ser muy finas, muy delgadas. En ese sentido, cuando son muy delgadas, van a recibir el nombre de capilares, ¿listo? Entonces, pero igualmente van a ser venas y arterias. Entonces, ¿cuál de las venas se encargan de transportar la sangre con una característica en especial? ¿Cuál es esa característica especial de las venas? ¿Transporta sangre rica en qué? ¿En oxígeno? No, Se me olvidó. ¿En CO2? en CO2, ¿cierto? Porque ella es la encargada de volver a llevar como tal la sangre ¿a dónde? ¿Al corazón? Al corazón Pues- para que se pueda oxigenar, ¿cierto? En cuanto a las arterias, que transportan la sangre rica en qué? En oxígeno. En oxígeno, ¿sí? Pero pues también transportan otras sustancias como qué. ¿Qué otras sustancias lleva a cabo, pues transportan las venas, las arterias como tal? Lleva oxígeno, exacto, nutrientes, ¿no? Aquí algo que se nos olvidaba, las venas, bueno, transportan CO2 y ¿qué más? Y O2. No, no, no. O sea, estamos hablando, las arterias están transportando el oxígeno y nutrientes, ¿sí? Ahora, las venas transportan CO2 y ¿qué más? Dióxido de carbono. Y los desechos del cuerpo, ¿cierto? Entonces, acordémonos nuevamente. Entonces, cuando nosotros observemos un tipo de gráficas de esto, nosotros nos podemos ubicar rápidamente sobre cuáles son las venas y cuáles son las arterias, ¿cierto? Acá, ¿cuáles son las venas? Sobre con qué color están representadas las venas, Azul. ¿cierto? Y las arterias, pues, estarían Rojas. con el rojo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el corazón está conectado con ellas dos, básicamente porque tiene un tipo de circulación que, ¿cuáles eran las características de la circulación de nosotros? Tenemos acá Cerradas y abiertas. cerrado, ¿cierto? No abierto porque pues nosotros tenemos un sistema de circulación cerrado. ¿Alguien me quiere explicar de pronto a qué hace referencia cuando estamos hablando de circulación cerrada? A ver, Harrison levantó la mano. Profe, hace referencia a que la sangre nunca sale de los vasos sanguíneos. Exacto. Entonces, cuando la sangre no sale de los vasos sanguíneos, se va a llamar como tal circulación cerrada. ¿Listo? Entonces, acá hay un proceso que hace que la sangre pase 2 veces por el corazón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una circulación doble y cerrada, ¿listo? Esas son las principales características. Ahora, básicamente vamos a encontrar que hay otro tipo de circulación, ¿sí? Si nosotros tenemos, a ver, Manuel me levantó la mano, ¿cuál es el otro tipo de circulación? La circulación abierta. Exacto, la circulación abierta. ¿Y cuáles son las características de la circulación abierta? Que salen de los vasos sanguíneos y bañan como los órganos del corazón. Exacto,
¿Listo? ¿Cómo se llama como tal esa estructura que a partir de unos poros va a recibir la sangre, no la sangre, acordémonos que cuando estamos hablando de... Hemolinfa. Exacto, estamos hablando de una hemolinfa, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas estructuras que reciben como tal la hemolinfa para luego volverla a enviar a los órganos? Ostiolo. Los ostiolos, ¿cierto? Y el conjunto de los ostiolos, ¿qué es lo que estaría como tal conformando dentro del sistema del insecto o del artrópodo o del invertebrado que lo posee? No, ni idea. Entonces, estamos hablando de que la hemolinfa, perdón, entra por los ostiolos, ¿sí? Entonces, ellos son los que impulsan como tal esa hemolinfa hacia la parte superior en el caso de los insectos de la cabeza, ¿sí? Para que luego esa hemolinfa pueda bañar como tal los órganos, ¿cierto? Entonces, pero esos ostiolos que son los encargados de impulsar, ellos en conjunto van a recibir un nombre específico. ¿Alguien sabe? Yo había visto que aquí me habían levantado la mano, pero creo que la bajaron. Era Sara Morón. ¿De pronto no sabe el nombre? No, profe. Bueno, acordémonos que el conjunto de los ostiolos conforman el corazón, ¿sí? Cuando estamos hablando pues de los insectos como tal, son los que van a conformar el corazón porque es el que genera ese impulso que hace que la hemolinfa bañe como tal los órganos. ¿Alguien se acuerda de cómo era el otro nombre que se le había se había mencionado sobre cómo se llamaba ese tipo de circulación? Bueno, ya sabemos que es abierta, pero había otro tipo de nombre que recibía este tipo de circulación, dependiendo pues también a sus características. Tampoco no. Señor, no escuché. Un sistema lagunar, ¿sí? Pues ¿en qué sentido? Básicamente porque está bañando los órganos y no está dentro de ningún tipo, pues, de sistema circulatorio como tal. ¿Listo? Entonces, acá. Ya miro qué otra preguntita les hago. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un sistema circulatorio por difusión, estuvimos hablando acerca de unos organismos, ¿sí? Que van a tener esas características de difusión. Entonces, ¿alguno de ustedes me podría explicar cuáles fueron esos organismos que nosotros explicamos acerca de la difusión? ¿Cómo se hace ese proceso en ellos? A ver, voy a seleccionar entonces. ¿Cómo se hace ese proceso de difusión? A ver, Emanuel, colabórame con eso. Entonces, proceso de difusión. ¿Cuáles son los organismos que nosotros explicamos? Aquí hubo unos 4 organismos más o menos que explicamos cómo era ese proceso de difusión. No, profe, la verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, listo. Entonces otra persona que nos colabore. A ver, José, colabórame. ¿Cuáles son esos organismos que tienen ese tipo? Profe, ¿cuál José?
Espérame, ya te digo. José Daniel Ariza Ávila. A ver, Ok, listo. en la ¿Colabora? disfunción directa, ¿Cómo tal así? vez, pues puede ser en organismos unicelulares. Pero pues O- todavía, dime qué. o- es que, ¿Te acuerdas que la clase pasada yo les había explicado 4 organismos en especial que tenían un tipo de circulación por difusión? Es como para que me digas cuáles eran. Eran 4, pero pues, uno era una esponja, ujú, eh, no sé qué más era. una esponja, Era, sí señor. el otro era como una estrella de mar, No, ¿no? Profe, señora. Sara Morón me levantó la mano. Profe, también hay un pez. Sí, sí, pero Em, estamos hablando primero de los de difusión. profe, Señora, creo que, señor, creo que ya me acuerdo de algunos. ¿cuál? Uno, bueno, el que ya dijo ahorita, esponja, y otro era cridarios. Los nidarios, ¿cierto? ¿Y cuál era el representante que estuvimos explicando? Em, em, Sí, claro, o sea, el que tú dices es un nidario, solamente que tiene un nombre un poquito más común con el cual estamos familiarizados. Había uno que era como una medusa, ¿no? Exacto, o sea, el nidario y la medusa son lo mismo, o sea, las medusas son unos de los representantes de los nidarios como tal. Sara Morón me levantó la mano a ver cuáles eran esos otros 2 organismos que te presentaban circulación por difusión. ¿Circulación qué? Por difusión. ¿Qué iba a No, decir? profe. Yo Bueno, solo recuerdo que era la medusa, la esponja, el pez. no, pero pues acordémonos que el pez tiene otro tipo pues de circulación, ¿sí? Sí, este tiene la Cerrada. circulación sencilla, o sea, la circulación cerrada. Señora, sencilla y cerrada. Sí, claro, o sea, esa es la circulación del pez como tal, ¿listo? Pero bueno, entonces, los 2 organismos, a ver, eran estos 2 gusanos que profe, vemos acá. Señor, ¿quién me está hablando? era, era platemintos Sí, señor. y, Sí, y, los y plancton y los nemátodos, ¿cierto? Entonces, principalmente eran estos 4, como tal, ¿cierto? Absorción por, perdón, circulación por difusión, entonces eso significa que se presenta una absorción y una filtración, ¿sí? Entonces, para mantenerse limpia, como tal la esponja, mantenía una circulación continua del agua. Listo, niños, antes de que de pronto se nos acabe la clase, para comentarles, de pronto no sé si desde el día de ayer ya les comentaron, pero ahora pues nos vamos a conectar las 2 horas de clase, ¿listo? Entonces, si se llega a cortar la clase, entonces nos volvemos a conectar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos organismos, ahora nos hace falta explicar como tal la circulación incompleta. Ya Sara Morón se adelantó cuando nos explicó lo de la circulación simple y cerrada en el pez. ¿Listo? Nosotros tenemos una circulación doble y cerrada. ¿Listo? Ahora, Una pregunta sobre la tarea. dime, ¿Para cuándo te la tenemos que enviar? ¿para cuándo la tienen que enviar? No, tranquilo, esperen. Ustedes estén pendientes del cibercolegios. Yo les estoy indicando. Es que todavía no hemos terminado con eso y es para que hagan un solo envío. ¿Listo? Yo les estoy indicando. Entonces, pues para que estén pendientes. Dime, Sara, que te veo levantando la mano.
Sara. Emanuel levantó la mano, dime. Profe, es que lo que pasa es que yo ya hice la tarea, o sea, Sí, o sea, esperen un segundo, yo les indico, porque es que vamos a ponerle otra cosita más a la tarea y la enviamos, ¿listo? O sea, eso era para que fueran adelantando, porque acuérdense que íbamos a trabajar las clases nada más con 1 hora, entonces en ese momento estábamos trabajando 1 hora de clase y la otra hora de trabajo autónomo, ¿listo? Pero entonces como ya se van a cambiar, digamos, la manera de explicar, porque vamos a utilizar las 2 horas, entonces ya les indico qué vamos a hacer con la tarea, ¿listo? Pero listo. para que Profe, estén pendientes así del colegio, señores. ¿Quién me está profe, hablando? tengo una pregunta. Señora. ¿Cuáles son los otros dos tipos de circulación en esponjas? No, o sea, ¿Solo son esos dos? señora, ¿Son las esponjas y las medusas? o sea, ellas dos presentan el mismo tipo de circulación, ¿sí? Ellas dos presentan el mismo tipo de circulación, ¿sí? O sea, esta es por difusión, o sea, todos estos son por difusión, ¿listo? Entonces, acordémonos que la difusión se da cuando hay una circulación de nutrientes de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Entonces, si la esponja es un animal marino como tal, ¿cierto? Entonces, acá en el agua se van a encontrar los nutrientes y va a ingresar por esta estructura que se llama ósculo, ¿sí? Y va a ingresar como tal. Entonces, en el interior van a quedar los nutrientes. Perdón, la entrada de agua es por los poros. Por el ósculo se va a dar la expulsión del agua. Entonces, la entrada va a ser por los poros y va a dejar los nutrientes y por acá ya en la salida del ósculo van a salir como tal los desechos, ¿listo? Entonces, en el interior de la esponja como tal había mayor concentración de desechos, entonces van a salir, ¿listo? Pero en el agua como tal había mayor concentración de nutrientes, entonces van a entrar, ¿listo? Por difusiones de mayor concentración a menor concentración, ¿listo? Entonces, va a realizar la circulación de esta manera, entra el agua, acá está por dentro y luego sale con los desechos, ¿listo? Entonces, de igual manera, acá en la medusa va a tener una cavidad gastrovascular, que es este espacio que se va a encontrar acá, y ahí se va a dar el proceso de difusión. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, nos hace falta un tipo de circulación que es en donde se van a mezclar como tal los dos tipos de sangre. ¿Cuáles eran los dos tipos? O sea, Profe, ¿no es la circulación incompleta? sí, señor, la circulación incompleta. Entonces, ¿cuáles eran los dos tipos de sangre? Pues ya lo hemos venido hablando de una manera indirecta cuando decimos que por las venas fluye la sangre con desechos y con CO2 y por las arterias fluye la sangre con oxígeno y nutrientes. ¿Listo? Entonces, significa que en esta circulación incompleta va a haber una mezcla, ¿sí? Entonces, el organismo que nosotros hablamos como tal que presentaba este tipo de circulación, ¿cuál es? O sea, ¿qué tipo de organismos lo presentan? Hablamos pues rápidamente de ellos. Y también tenían otra característica importante en cuanto a su estructura, en como la manera en cómo ellos asimilaban la temperatura y demás. ¿Se acuerdan cuál era esa característica? Anfibios. Sí, exacto. Ese era el organismo. Pero ahora acuérdense que como tal presentaban una característica en común entre los peces y los anfibios, había una característica en común. ¿Cuál era? Bueno, en realidad son dos características en común. Una en cuanto a sus glóbulos rojos y otra en cuanto a la asimilación de la temperatura.
Profe, en lo de los glóbulos rojos no es sobre lo que tú estuviste hablando de que están nucleados o que tienen núcleos. Que tienen núcleos, ¿sí? Acá, como vemos en el fondo de las diapositivas, estos vendrían siendo glóbulos rojos de los mamíferos, por ejemplo, no solamente de los humanos, sino en general, pues de los mamíferos, están sin núcleos. Entonces, acordémonos que es una estructura que es bicóncava. ¿Qué quiere decir bicóncava? Que va a presentar este tipo de hendidura que vemos acá en los dos lados, ¿sí? Porque los glóbulos rojos van a ser redondos y aplanados, pero en el centro van a presentar este tipo como de huequito, de hendidura, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es bicóncavo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ellos presentan glóbulos rojos con núcleo y también que tanto peces como anfibios van a ser ectotermos. Entonces, cuando decimos ectotermos, dependen del calor del medio para poder realizar como tal sus funciones metabólicas. A ver, Sara, dime. ¿Sara está levantando la mano? ¿No? Ah, es que tienes algo ahí atrás que parece que como si estuvieras levantando la mano. Listo, entonces, a ver, ¿qué otra pregunta les puedo hacer? No. Listo. Entonces, no, yo creo que como tal ya terminamos.